Estamos con dos invitados especiales para hablar de robo de información y de datos personales en el comercio físico y virtual y cómo poder evitarlo. Les decía que estamos con dos expertos. Primero me presento, mi nombre es Mario Duque, periodista, especialista, líder de contenidos en Diario, agencia de marketing para el crecimiento. Y hoy nos acompañan dos especialistas en este tema de ciberseguridad. Estamos con Luis Andrés Dufis, del equipo de seguridad de ciberseguridad de Bancolombia. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola Mario, ¿cómo estás? Un placer. ¿Cómo va todo? Todo muy bien, Luis. Y nuestro otro acompañante, nuestro otro experto es Freddy Ladino, consultor de la empresa Incocréditos. ¿Qué tal, Freddy? Buenas tardes. Gracias. Complacido de poder compartir con ustedes este escenario para que hablemos de temas de interés para todas las personas que nos acompañan. Gracias. Exacto. Tenemos varios temas en nuestro tintero. Vamos a hablar sobre el robo de datos en tarjeta de crédito. Vamos a hablar sobre la importancia de la protección de datos de los clientes. Es importante tener eso presente, cómo las empresas deben cuidar los datos que sus clientes les entregan. Vamos a tener algunas recomendaciones para mitigar el robo de información, pero vamos a empezar antes con una charla que Freddy nos tiene preparada sobre e-commerce y algunos errores muy comunes que se presentan cuando en seguridad. Pero antes de todo, quiero poner unos datos sobre la mesa para que sepamos cómo está el asunto, de qué es que vamos a hablar, cómo está esta situación. Entre 2000 y 2021 hubo incremento en los delitos de ciberseguridad. Por ejemplo, la violación de datos personales pasó de 3.191 en 2020 a 6.649 en solo lo que va recorrido del 2021. Eso es un crecimiento porcentual del 108%. La suplantación de sitios web pasó de 2.187 a 2.825, un incremento del 29%. Y el acceso abusivo a sistemas informáticos pasó de 3.059 a 3.865, con un crecimiento del 26%. Freddy, usted escucha estos datos y ¿eso qué le dice? Bueno, pues evidentemente genera gran preocupación, Mario. Genera gran preocupación, pero creo que una de las razones por las que situaciones como esta se presentaron es que los diferentes negocios no estaban preparados para poder enfrentar los hechos mundialmente conocidos. Y eso obligó a que sencillamente quisieran empezar a generar algunas acciones para rápidamente tratar de poder estar en la virtualidad, de poder ofrecer sus productos y servicios a través de la virtualidad, y al no tener una preparación adecuada, permitió que estas cifras empezaran entonces a ser cada vez más alarmantes. De allí que tengamos que generar las acciones que se consideren necesarias, identificar los riesgos que se están presentando, para que puedan nuevamente las empresas, los comercios, prepararse y así sea de manera correctiva, tratar de entonces volver a un camino completamente diferente, no frente al ciberespacio. Claro. Y Luis, ¿vos cómo ves esos datos? ¿Qué te dicen esos datos? Pues como bien lo dice Freddy, el tema es delicado, pero es la realidad que tenemos hoy en este país, ¿no? Y que viene no por el 2021, viene desde mucho antes y no podemos descartar que toda la aceleración de consumo de la digitalidad, de la transformación en las organizaciones, en los comercios, ha incrementado, digámoslo así, el ponernos en situaciones que anteriormente no estábamos preparadas. Complementando un poco más las cifras que tenías, Mario, sobre la mesa, estamos hablando de que tuvimos un 59% más de incremento de denuncias de fraude cibernético en Colombia, ¿sí? Esto es increíble. Además de otras cifras donde se reporta que cada 24 horas habían 67 delitos informáticos reportados ante la Fiscalía. Y lo más complicado aún, y es que esto no respeta si la empresa es grande o pequeña. Aquí el punto relevante es que las pymes fueron las más afectadas durante toda esta situación y siguen siendo, o sea, el 2021 seguimos viendo esa misma tendencia. Por ende, aquí hay que hablar de temas muy importantes del cuidado de la información, ¿sí? De cómo nos tenemos que hacer cargo de la información, que al final es una información
que sirve para cualquier contenido, ¿no? Para generar analítica, para cualquier uso que tú le quieras hacer, ¿cierto? Tanto positivo como negativo, porque para eso los ciberdelincuentes la usan. Entonces, eso es parte de lo que queremos conversar aquí y poner sobre la mesa contextos que puedan ayudarle a disminuir de alguna manera ese robo de la información que tanto nos hace daño. Claro, claro. Y precisamente para eso, para empezar a meternos aún más en materia, pues vamos a darle un tiempo a Freddy para que nos cuente como esos riesgos que están en el e-commerce. Entonces vamos con una presentación que tiene Freddy preparada para nosotros. Tenemos unos riesgos que en este momento debemos entrar a mitigar. Riesgos, básicamente dos. Cuando queremos convertir nuestras ventas presentes a ventas no presentes. ¿El riesgo cuál es? El riesgo es, el primero, es que tengamos fuga de información. El segundo riesgo es que podamos llegar a tener entonces fraude. Esos serían entonces los principales riesgos que pueden llegar a generarse, ¿sí? Ahora bien, frente a esos riesgos, ¿cómo poder actuar para tratar de mitigarlos? Entonces, aquí les quiero compartir el inicio del proceso de venta, o sea, frente a un escenario de venta no presente. Cuando estamos en un escenario de venta no presente, normalmente, ¿qué sucede? Tenemos un cliente que va a querer entonces generar algún tipo de contacto a través del call center, y este cliente allí lo va a recibir un empleado que recibe una llamada o que sencillamente está generando una llamada. Allí tenemos un primer momento donde la información que yo estoy recibiendo del cliente, al momento en el que se le hace la explicación de las características y demás, pues esta información es información que debe estar salvaguardada, que debe estar protegida. Entonces debemos garantizar de que la información que recibo por parte de mi cliente, pues efectivamente la voy a proteger porque es la que podría fácilmente un delincuente querer obtener. Pero de entrada, sino que sea de salida. Cuando la llamada es de salida, lo que debo tener en cuenta es qué es lo que yo entonces en este momento le podría estar diciendo a mi cliente y de dónde saqué la información para poder contactar a mi cliente. Eso es importante tenerlo en cuenta. Finalmente, el cliente me entrega datos demográficos, datos de las tarjetas de crédito, que también deben ser entonces salvaguardados y protegidos porque tenemos allí el riesgo de fuga de información. Pero de la misma manera, también podemos tener un riesgo de fraude si no hacemos una plena identificación del cliente que en este momento pues se encuentre allí con nosotros. Eso cuando hacemos una venta a través del contact center. Si la venta se hace a través de una página web, allí nos sucede algo muy similar, y es que el cliente ingresará, revisará cuáles son los productos que quiere entonces obtener, ingresará entonces a la página web del comercio, escoge su producto, su forma de pago, y fíjense que si yo no tengo un pleno conocimiento de quién es el cliente, si de pronto no he empezado a hacer algún proceso de enrolamiento, de conocimiento, pues la probabilidad de que pueda llegar a generarse un fraude también es entonces una probabilidad muchísimo más alta, es una probabilidad mayor. Allí nuevamente el cliente podría llegar a ingresar los datos demográficos, los datos de la tarjeta de crédito, y todos esos datos nosotros como establecimiento de comercio empezamos a guardarlos, empezamos entonces a tenerlos, y es donde se puede llegar a generar también problemáticas frente a la fuga de información. Por esa razón, también hoy en los diferentes establecimientos de comercio aparece un actor muy importante. Aparecen los famosos facilitadores de pago. Y estos facilitadores de pago o pasarelas de pago, pues entran de alguna manera a querer participar de la industria, y es importante que cuando yo selecciono un facilitador de pago cumpla con unos mínimos que ya justamente les compartiré más adelante para que lo tengamos en cuenta cuando queremos convertir especialmente nuestro establecimiento de comercio de venta presente a venta no presente y hacerlo con total seguridad. Este facilitador de pago, recuerden, o pasarela de pago, lo que intenta es poder generar las diferentes aprobaciones de las transacciones por parte de las franquicias. Hace también o ayuda incluso, dependiendo del modelo, a hacer los procesos de conciliación con los bancos para poder obtener pues ya una transacción aprobada que le permita al establecimiento de comercio hacer entonces el despacho de los productos que tenga. Una recomendación que yo puedo hacer es que cuando hacemos las ventas, pues bien podríamos también entonces tratar de convertir estas ventas no presentes en ventas presentes en aquellos establecimientos donde eso sea posible. Quizá no sean todos, pero algunos de ellos es posible que esto pase. Entonces, allí uno lo que podría hacer es que coger su proveedor, su empresa de mensajería, y decirle a su empresa de mensajería que cuando haga la entrega del producto en los
eventos, por supuesto, en que esto sea posible, allí solicitar datos, por ejemplo, de mi tarjeta de crédito para tratar de convertir esta venta en algo que era una venta no presente en una venta presencial. Claro que allí también vemos entonces unos riesgos adicionales, porque aquí entonces eso significaría que aquella empresa de mensajería que he contratado, pues tendrá entonces que conocer cómo son las condiciones que se deben implementar cuando yo estoy ofreciendo productos con tarjeta de crédito y en ese sentido hacer las validaciones necesarias. Pero es una alternativa, tratar de convertir mis ventas no presentes, utilizar todos los canales no presentes exclusivamente para la toma de los pedidos y ya cuando hago la entrega, tratar de tener entonces algunos mecanismos adicionales de validación para tratar entonces de ejecutarlo con mayor seguridad. Y esto puede suceder tanto en la empresa de mensajería como en el punto de venta donde estemos entonces haciendo la entrega de los productos. Solo que allí sería entonces el funcionario el que verifica la identidad del cliente, solicitaría también allí la tarjeta y de esa forma, pues seguramente ya hacemos un proceso final de venta. Entonces aquí dos cosas importantes. Uno, cuando recibo yo a mi cliente a través de un call center, de una página web, lo importante es que yo pueda tratar de conocer quién es ese cliente y que lo que me está comprando preste toda coincidencia con lo que normalmente un cliente de esas características hace. Venga, tengo un cliente que tiene una particularidad, que normalmente los clientes de esta zona me compran ese tipo de productos, entonces, ¿por qué de pronto tengo un cliente de una zona que me está comprando algo diferente? El monto de las transacciones que pueda llegar a hacer, la cantidad de transacciones que pueda llegar a hacer, o sea, el poder generar un conocimiento previo del cliente me ayudaría muchísimo en la medida de lo posible. Y cuando lo ejecuto a través de estos call centers o de estas páginas web, pues el poder tratar de tener un previo conocimiento me ayudará muchísimo a la prevención de fraude. Pero no olvidemos que estamos recogiendo información de este cliente y que esa información que recogemos es información sensible. El cliente me entrega datos demográficos, el cliente me entrega información de las tarjetas de crédito y esa información debe quedar protegida. Incluso legislativamente, legalmente, también hay leyes que me pueden generar algún tipo de sanción si no cubro, si no protejo la información de la manera correcta. Ley 1581, ley 1273 me puede llegar a generar algún tipo de sanción si no lo hacemos de la manera correcta. Me puedo entonces valer de terceros, de facilitadores de pago, de pasarelas de pago, que nos ayuden también a poder generar entonces ciertas situaciones para poder hacer ese tipo de cosas de una manera mucho más segura o incluso, como lo mencionaba antes, tratar de convertir estas ventas no presentes en ventas presentes para generar una mayor tranquilidad en el momento en el que estamos ejecutando la venta. Entonces, algunas recomendaciones generales que quiero que por favor aquí entonces tengamos en cuenta y es que ante el riesgo que están corriendo, que básicamente es fuga de información o fraude, los cuales me pueden llegar a generar pérdidas económicas, pérdida de credibilidad de los clientes o detrimento de ingresos futuros, es importante que podamos contar con algunas cosas básicas, como cuáles, que mi establecimiento de comercio, que mi negocio tenga un proceso documentado, que mi establecimiento de comercio, que mi negocio cumpla con estándares de certificación internacionales frente a la seguridad de la información. PCI es el mejor estándar con el que puede cumplir un establecimiento de comercio para evitar ese tipo de situaciones. Que podamos establecer también controles de acceso físico en las áreas críticas o sensibles, en dónde estoy almacenando mi datáfono, dónde estoy guardando información sensible de mi empresa, de mi negocio, y quién tiene acceso. Ojalá que no sea todo el mundo, sino que sean algunas personas muy específicas las que tienen acceso a esa información sensible. Poder realizar estudios de seguridad de las personas que trabajan conmigo. Eso es importante. Aquí, ¿con quién trabajo? Que yo pueda conocer a mis colaboradores, a mis empleados, es algo clave, es algo fundamental. Como nos hemos dado cuenta, es muy usual que yo me valga de terceros para desarrollar mi labor. Yo me puedo valer de un tercero, de un proveedor en el call center. Me puedo valer de un proveedor para que me desarrolle la página web. Me puedo valer de un proveedor también para que me haga la entrega del producto. Y así muchos otros proveedores. Entonces, si yo tengo este tipo de proveedores, poder establecer con ellos mismos acuerdos de protección de información, acuerdos de confidencialidad para evitar cualquier situación que pueda llegar a ser irregular y, por supuesto, promover una cultura adecuada en nuestro establecimiento de comercio frente a las políticas y manejo de seguridad de la información. O sea, de qué manera garantizamos que al interior de nuestra empresa se ejecuten entonces estos canales de una manera segura. Cuando estamos hablando ya de poder también contratar una pasarela de pagos, ese facilitador de pagos del que hablábamos antes, es importante
que no contratemos a cualquier pasarela de pago. Si consideramos necesario que nuestro establecimiento de comercio debe tener una pasarela, ojalá que esta pasarela proporcione por lo menos estas 3 cosas. Lo más importante, seguridad. Cuando usted contrate una pasarela de pago, cerciórese por favor de que cumpla con la norma PCI. Cerciórese de que cumpla con un programa de mitigación de riesgos de lavado de activos. Tal vez esto suene un poco loco, pero esto es un poco los requerimientos que nos hace la Superintendencia Financiera. Por favor, garantice de que tiene esta pasarela también un programa de protección de datos personales. Seguramente usted como comercio no va a entrar a generar la auditoría de estos 3 temas, pero sí por lo menos solicite que cuente con su certificación, que cuente con su sistema de lavado de activos, que cuente con su política de datos personales. Eso es lo más importante, la seguridad. ¿Qué más le debe proporcionar una pasarela? Que le proporcione modos de pago, diferentes modos de pago para que usted pueda también estar tranquilo en su establecimiento de comercio, que le permita, además de aceptar tarjetas crédito y débito, también, por ejemplo, aceptar temas en efectivo para que los clientes tengan diferentes alternativas. Y algo clave, la garantía de su pasarela de pago en que podrá responder ante cualquier inconveniente a través de un sistema antifraude. Entonces, exíjale a su pasarela de pago que le permita una validación o un sistema antifraude para poder realizar entonces de una manera mucho más tranquila las ventas que quiere usted ejecutar con sus terceros. Eso es importante que lo tenga en cuenta cuando usted está entonces también contratando una pasarela de pagos. Ojo con algo que también se está presentando muchísimo, los links de pagos. Muchas pasarelas, incluso las redes, le ofrecen a los establecimientos de comercio link de pagos para que ejecuten sus transacciones de una manera mucho más tranquila. Aquí, ¿qué sucede? Sencillamente, lo que yo hago es que ejecuto la venta y cuando le hago la venta a mi cliente, le envío por redes sociales un link para que él en el link digite los datos de las tarjetas y demás y de esa manera haga la transacción. En primer lugar, ojo con el link que estamos entregando. No se lo entreguemos a cualquiera, no se lo compartamos a cualquiera. Sepamos también a través de qué canales seguros estamos transmitiendo estos links de pagos para que lleguen al cliente. Primera recomendación. Y la segunda, tenga en cuenta que un link de pagos no le brinda seguridad antifraude. Un link de pagos de pronto sí le ayuda a que de una manera más ágil se genere el sistema de pagos, pero no significa que haya un sistema antifraude detrás de la información que estamos digitando frente a un link de pagos. Si en el link de pagos coloco información de tarjetas fraudulentas, pues seguramente a usted le pueden llegar a generar entonces algún tipo de fraude. Procuremos entonces no compartir este link de pagos con cualquier tipo de cliente, sino ojalá únicamente con aquellos que me brindan una seguridad razonable frente a la manera en la que estamos entonces haciendo estos temas de nuestro negocio. 12 recomendaciones finales para que usted pueda proteger su negocio de cara a la información que usted puede llegar a tener allí. Entonces, las primeras. Primero, procure instalar en su establecimiento de comercio, y más si es un establecimiento de comercio venta no presente, un firewall que pueda proteger la información. Segmente las redes que puede llegar a usted a tener allí. Cambie las configuraciones y cambie las contraseñas que tiene por defecto. Entonces, ¿qué contraseñas puede estar manejando, especialmente en su dispositivo, en el dispositivo que está utilizando exclusivamente para su establecimiento de comercio, que no cualquiera acceda? Proteja la información que se encuentra almacenada. Recuerde que es información confidencial, sensible. Si usted va a transportar esta información a través de correos electrónicos y demás o redes públicas, por favor, ojalá procure enviarla de una manera cifrada y no de una manera pública. Asegúrese de que sus sistemas de información tengan un antivirus, por lo menos un antivirus y un software que pueda ser un software que preste soporte, que se ejecute de manera segura. Mantenga sistemas y aplicaciones seguros. Defina qué personas son las que pueden realmente ingresar a esta información que se tiene allí. Si es el ingeniero de sistemas, pues también que sea únicamente esta persona la que tenga acceso a esta información y de qué manera puede tener acceso a ella. Ojalá utilice doble autenticación, o sea, doble contraseña para poder acceder a esta información sensible. Restrinja el acceso físico, o sea, no únicamente definir qué persona puede acceder, sino también en un espacio o en un sitio donde no esté a la vista de todo el mundo. Procure monitorear los sistemas que tenga allí establecidos, pruebe los diferentes sistemas de seguridad que tenga y algo importante es mantenga una política de seguridad de la información, mantenga una política clara que sea dirigida a todas las personas que están trabajando directamente en su establecimiento de comercio. Esto
estamos convencidos, ayudará también a que usted pueda realizar ventas de una manera segura, a que pueda mejorar los estándares de reputación y que tenga también unas cifras que lo pongan siempre en negro y esté usted muy tranquilo frente a los resultados que quiere obtener. Dos riesgos importantes para mitigar: la fuga de información y el segundo, el fraude. Con el primero, que es fuga de información, normalmente es el punto de partida para que el fraude se materialice. Por eso los delincuentes quieren robar información, porque si logran eso, podrán entonces más fácilmente materializar las diferentes situaciones de fraude. Perfecto. Freddy, muy interesante el asunto. Quisiera retomar algo para que me saquen de una duda perfecta, una duda pequeña. Firewall, configuración, cifrar, autenticar, doble autenticación. Suenan como a cosas de experto, pero eso es sencillo de hacer para el propietario de un e-commerce. Sí, yo diría que sí, o sea, suena un poco a cosas de experto, tienes toda la razón, pero mira que en la medida en que hemos venido avanzando, son estas las exigencias o son los mínimos que de alguna manera tenemos que empezar a implementar y tenemos que empezar a conocer. Si yo tengo mi establecimiento de comercio, pues yo no puedo simplemente abrir mi establecimiento, abrir mi negocio y dejarlo ahí, quieto. Si considero no tener de pronto las competencias para hacerlo, pues allí creo que es importante que busquemos también la ayuda de un tercero que me permita poder generar la manera en que puedo blindar mi negocio con esas mínimas herramientas que cada vez empiezan a generar una aplicabilidad un poco más común y que ya dejan de ser algo del pasado o algo en el que de pronto yo no pueda conocer. Entonces, sí, quizá pueda sonar un poquito experto, Mario, pero eso es lo que necesitamos empezar a revisar, porque son los mínimos cumplimientos que como establecimientos de comercio debemos tener. Ok. Mínimos además que sirven para un tema que vamos a hablar enseguida, que es la importancia de los datos personales, en lo cual Luis nos puede dar más pistas. Cómo esos detalles, toda esa información que nos acaba de dar Freddy, ayudan en ese cuidado de los datos personales. Claro, claro, Mario y Freddy, miren, y todos los oyentes. Miren, los temas de datos personales, yo quiero arrancar primero hablando un poco de los datos para después hablar frente a la protección y demás, pero los datos al final son todas ese contenido, esa información que nos ayuda a poder individualizar, ¿cierto? A una persona, un comercio, a algo en particular. Y esa información, como toda información, puede ser de interés para muchos, lo había mencionado al inicio de mi presentación, pero también sirve para muchos temas, ¿cierto? Sirve para acceder al mundo digital, sea una red social, así de sencillo, como también al sector bancario. Yo puedo aperturar una cuenta bancaria por medio de mis datos como tal, ¿cierto? Entonces, aquí lo importante es que los datos en su esencia deben tener un cuidado. Yo como dueño del dato, de mis datos, como también a quien yo le estoy entregando mis datos. Y esas son las dos miradas que debemos tener a la luz de la información como tal, ¿cierto? Ahora, no obstante, ¿cierto? Así como lo mencionó Freddy, los datos hay que protegerlos, ¿sí? Y tenemos la responsabilidad y el derecho a que protejan nuestros datos. Y hay una ley que salió en el 2012, que es la ley 1581, que habla justamente de la protección de los datos personales como tal, ¿cierto? Además de la privacidad de los datos. Todos necesitamos que de alguna manera, ¿cierto?, nos proteja la información y que se mantenga la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Esa triada es fundamental en cualquier concepto de información que nosotros tengamos, ¿cierto? No importa si es física, no importa el medio, la forma, si es digital. La información hay que cuidarla. Y al final la información o el uso de la información te permite hacer sin número de temas. Vuelvo y repito, buenas o malas. Buenas como, por ejemplo, entender el comportamiento de nuestros clientes, saber quiénes son los que más nos compran, saber cuáles son las zonas donde más nos compran a nosotros, saber un poquito más de la experiencia de los clientes, qué más le gusta, qué es lo que menos le gustan, y así aprovecharnos de toda esa data directa que nos entregan los clientes o indirecta proveniente de transacciones monetarias o no monetarias. Pero nosotros tenemos que hacernos cargos del cuidado de la información. Es fundamental
hacernos cargo de la información. Y ya existen, repito, leyes que exigen la protección de los datos personales, ¿cierto? Ese es como el primer mensaje que quiero transmitirles a todos los oyentes de la importancia de los datos, de todo lo que podemos hacer con los datos, y que sé que nuestros oyentes saben el potencial que tienen los datos en conceptos de analítica, de inteligencia artificial y de nuevas tecnologías que están surgiendo, donde entre mejor tenga la calidad de los datos, mejor probablemente van a ser los resultados de la analítica como tal y de todos esos conceptos. Entonces, ese es como el primer dato de cara a la importancia de la protección de los datos personales. Ahora bien, recomendaciones. ¿Yo qué debo hacer para tener ese cuidado de los datos? El primer mensaje, y que se habla mucho en este contexto, es desconfianza por defecto. Desconfianza por defecto. Porque hay datos que yo tengo y hay otros que el entorno me entrega, ¿sí? Y nunca asuma que una comunicación es real hasta que usted no pueda verificar el origen de la misma. Y no lo entregue por todos lados porque genera desinformación, ¿sí? Eso es parte de los retos. Hay tanta información allá afuera, ¿cierto?, que nos cuesta ya identificar cuál realmente es real y cuál es ficticia. Son los retos que tenemos hoy en el volumen y carga de información que se muelen a diario y que se generan permanentemente en este mundo. Ahora, claro, la información... lo que se suele llamar la infoxicación, esta cantidad de datos que tenemos alrededor y que nos cuestan tanto, y que uno pensaría que es un asunto personal, es únicamente para los individuos, pero resulta que también para los comercios y los pequeños comercios termina siendo relevante. Al fin y al cabo, en algún momento vamos a proveer servicio o un bien, pero también vamos a necesitar comprar. Necesitamos insumos y como comercio pasa igual. Entonces, en algún momento nos vamos a convertir también en clientes, tarde que temprano. Entonces, los cuidados hay que hacerlo en todos los niveles. Y quiero recalcar algo que Freddy muy bien lo tocó, pero quiero profundizar un poco más, porque el tema de la seguridad no es un tema difícil. Ojo que hoy nosotros como individuos consumimos seguridad sin tener que colocarle el término. ¿Cuántos de nosotros cuando vamos a acceder a una red social, ¿cierto? Muchos tienen redes sociales, acceden con usuario y contraseña? La usuario y contraseña es un medio de autenticación que va apuntando a la seguridad. Y lo que estamos diciendo es que hoy en día de la seguridad, el usuario y contraseña ya no es suficiente, porque existen mecanismos que tienen los desarrolladores para simplemente identificar esa contraseña, haciendo un proceso de numeración. Y los computadores hoy son cada vez más robustos, me refiero en infraestructura y en poderío, que identifican esas contraseñas muy rápidamente. Y tenemos que subir y elevar el nivel a conceptos como segundos factores o múltiples factores de autenticación. Y damas y caballeros allá afuera, ojo, tenemos hoy la posibilidad de, y que tenga una red social, cojamos cualquiera, Instagram, Facebook, TikTok, cualquiera. Hoy ese tipo de redes sociales te permiten, ¿cierto?, incluir o agregar un segundo factor. Lo puedes hacer ya. Hay que leer. Correos electrónicos públicos que tenemos allá afuera, Hotmail, Gmail, qué sé yo, cualquiera, Yahoo, tienen la posibilidad de colocar segundos factores de autenticación. Eso es fundamental. Ahora, por favor, no coloquen la misma contraseña para todo, ¿sí? Son los pequeños tips que trato de darles, y esto trasciende, esto no es necesariamente para comercio, eso es para individuos. Todos en algún momento vamos a colocar contraseñas. Hombre, no pongan la misma para todo. Ahora, sé que me van a decir, no me odien, sé que me van a decir, pero es que tengo 8, 9, 10 accesos digitales a un montón de recursos. ¿Cómo me los voy a aprender? No se las aprendan. Hay herramientas que te pueden ayudar. Inclusive pueden descargar desde sus dispositivos móviles si es necesario gestores de contraseña, donde hagan de cuenta que es una bóveda. Piensen en una bóveda donde yo meto cositas allí. Bueno, piensen que cada cosita es un usuario y una contraseña de acceso a uno de esos medios digitales o canales digitales o aplicaciones o apps, lo que usted quiera colocar dentro de esa bóveda. Y ahí te permiten inclusive generar contraseñas. No tienes que memorizártelas, no tienes que generarlas tú mentalmente, a él te lo genera. Utilicen gestores de contraseña para que puedan tener diferentes contraseñas para diferentes autenticaciones. Eso es súper bueno. Bien lo mencionó Freddy. Antivirus, pero no solamente en equipos de trabajo, en estaciones o portátiles o desktop, también en dispositivos móviles. Es fundamental. Exacto. Pero es que yo tengo iPhone. El iPhone no tiene esos problemas. También. No existe
No existe la seguridad al 100% en absolutamente nada. No existe. Ese es el primer mensaje, no existe. No crean que iPhone es mejor o peor que otros. No, todos son vulnerables. Hagan su parte. Y coloquen antivirus. Y los antivirus vienen con muchas más apoyos para ustedes. Les cuidan desde la navegación, ¿cierto? Revisan los Wi-Fi donde ustedes se conectan, porque, seamos honestos, a cualquier sitio que vamos nos conectamos a la Wi-Fi sin saber si efectivamente es seguro. Y este tipo de soluciones hoy en día te ayudan a hacer una revisión completa de tu entorno y al menos de alguna manera te ayuda a que cada paso que tú estés dando de alguna manera disminuya un riesgo o de fuga de información o de contagio del malware, entre otros temas que hay por ahí, ¿cierto? Y por último, que no quiero descartar, es el cuidado de la identidad, ¿sí? El cuidado de la identidad digital. Ya hemos hablado mucho de esto, hemos hablado de las contraseñas que están ligadas a una identidad, hemos hablado de los gestores de contraseñas y demás. Cuide su identidad. Hemos hablado de los segundos factores de autenticación. La identidad digital es difícil de recuperar si se pierde, ¿cierto? Hagan todo lo posible, vuelvo repito, de tener un aseguramiento simple, sencillo en sus dispositivos móviles, en los equipos en casa. Y ojo que el riesgo, vivimos en un mundo hiperconectado, y puede que yo me cuide mucho, pero si mi esposa, mis hijos, los que tengan, no tienen un cuidado adecuado, pueden infectar tu hogar, pueden infectar tu comercio, ¿cierto? Con malware, con ransomware, con todas esas amenazas que previamente mencioné que vengan externas de dispositivos que no tengan un control adecuado. Esa es nuestra realidad. Cuidémonos que realmente la información hoy es muy valiosa, individualmente la de usted, también es muy valiosa la de sus hijos, y no puede estar en manos de cualquier persona que nos ponga, que nos amenace, digámoslo así, en publicar inclusive imágenes comprometedoras nuestras o alguien de nuestra familia. Claro, de esos riesgos de la información en el mundo virtual. Por supuesto, por supuesto. Y que vuelvo y repito, yo creo que esto va a ser un tema súper chévere para todos los que están ahí sintonizados con nosotros. Miren, y ahorita Freddy les va a hablar un poco el detalle, ¿no? Hablando un poco de e-commerce y retomando lo que mencionaba de ese consumo de la digitalidad, de esa venta digital, de entrar a inclusive ventas por apps y todo lo demás, trae consigo, yo lo llamo más que riesgos, unas amenazas que actualmente existen allá, pero no estábamos enfrentados a ese contexto, ¿no? Entonces, amenazas que si bien no puedes controlar, porque no se pueden controlar, siguen estando allá afuera, lo que sí puedes controlar es de alguna manera cómo vas tú a manejar tu seguridad en tus sistemas tecnológicos o en lo que tú pongas a disposición del cliente, ¿no? Entonces, amenazas que hemos visto durante este año que ha afectado mucho al país, si bien, y creo que muchos son muy cercanos al concepto de phishing, ¿sí? Y simplemente una breve explicación, que al final el phishing es ese correo falso que le llega a muchos de nosotros, incluyéndome a mí mismo, donde tratan de hacer anuncios y tratando de suplantar esas empresas o esos comercios que normalmente nosotros tenemos un consumo habitual, y lo que hacen es ir y nos mandan URLs donde vamos a portales ficticios donde nos piden información de todo tipo, ¿no? Información personal, información laboral, información financiera, y que muchos aún en este país caemos. Y ese phishing se sigue presentando e inclusive sigue evolucionando. Damas y caballeros, pasa a temas como el smishing, que es el mismo phishing que nos llega por correo electrónico, pues también nos llega por SMS, por mensajes de texto al celular. Y claro, seguimos. y ya no estamos hablando pues del correo del príncipe de Nigeria, pues es algo muy elaborado. Así es, son temas muy elaborados y realmente son muy parecidos a los comercios reales, y seguimos cayendo, y con esto no quiero satanizar de que somos los peores porque caímos, no, lo que tenemos que poner es mucha atención, ¿cierto? A esos tips que nos ayudan a identificar un correo malicioso. Normalmente no tienen no escriben muy bien, ¿cierto? Pero sobre todo lo que yo más recomiendo es, si usted tiene dudas sobre la fuente de un correo, pues ingrese directamente a la página y verifique si efectivamente si hay una promoción, si hay algo, que es lo más común que mandan. En el 2020 fueron muchos los correos de phishing de la DIAN, ¿sí? Del CIMIT,
del Ministerio de Salud, bueno, con todo esto de la pandemia, obvio, iban a usar todo el tema de las vacunas y demás, y seguimos cayendo. Claro, ¿Sí? pero ¿hay algún modus operandi que uno pueda identificar? No sé, algo en la dirección del correo que te mandan. ¿Qué detalles puede uno Sí. estar atento para dudar? Normalmente sí, uno trata de ver como el remitente, ¿cierto? Hay remitentes que no son los que uno habitualmente tiene, ¿cierto? Normalmente es una buena práctica de que si tienes tan claro que ese remitente es el que te escribe, pues guarda el remitente y todo lo demás que venga relacionado al tema simplemente descártalo, ¿cierto? Eso es súper, súper importante, como una buena práctica, ir como creando tu lista blanca de correos conocidos. Eso es una muy buena práctica que cualquiera puede hacer, ¿no? Cualquiera puede desarrollar. En Colombia, particularmente, dos amenazas muy complejas y que afectó mucho a las pymes que mencioné al principio es el secuestro de información. Técnicamente lo llaman ransomware, pero no quiero entrar a ese tema técnico, simplemente quiero decir un secuestro, y lo que hacen es que son capaces, ¿cierto? Por medio inclusive de correos con información encriptada y con cosas por el estilo, de ingresar un malware, un virus en tu equipo que lo que hace es cifrar la información de tu equipo, de tu servidor, de lo que tengas en tu dispositivo móvil inclusive, ¿sí? Cifrar la información, ¿sí? Y pedir un rescate para poder recuperarla. Y ha pasado, y eso en las organizaciones, en los comercios inclusive, no importa el tamaño, eso genera un impacto muy importante porque en algunos casos no puedes darle continuidad a la operación de tu negocio. Claro. Y es complejo el tema. ¿Sí? Luis, tengo una pregunta porque al principio mencionaste el asunto de las pymes. ¿Por qué las pymes resultan atractivas para el ciberdelincuente? Mira, seamos sinceros, cuando creamos una empresa, ¿cierto? O una pyme, una pequeña empresa, normalmente nuestro interés es hacerla crecer. Nuestro foco está en hacer lo más productivo posible, lo más eficiente posible, ¿cierto? Multiplico mis ingresos o porcentualmente disminuyo mis gastos, ¿sí? Y la seguridad que muchos tienen, la parte física, ¿no? La parte física, el cuidado, que las alarmas y todo lo demás, y que está bien, eso no está en discusión. Pero cuando entramos al mundo digital, porque mucho lo hicimos porque muchas de las empresas morían por inanición. Esta pandemia, cuando hicimos todo ese lockdown, todo este encierro, pues había que buscar otra forma de empezar a vender y empezamos a consumir la digitalidad, pero no nos enseñaron a protegernos en ese contexto. Y las pymes y las demás no están por fuera de esta situación. Entonces, siento que la materialización de la pyme es producto de que tengo que salir adelante, tengo que consumir la digitalidad, tengo que exponer mis servicios en el concepto digital, pero no me prepararon para eso porque para mí lo más importante es subsistir. Entonces, siento que eso generó de alguna manera la materialización de tanto fraude digital, digámoslo así, en las pymes. Ok, estabas hablando también de la Sí, posibilidad de el phishing en el celular. ¿Cómo se sí, llama? tenemos varios, ¿no? El smishing, técnicamente se llama así, pero básicamente es un SMS, un mensaje de texto que nos llega, ¿cierto? En algunos casos, porque no podemos satanizar todos, en algunos casos nos llegan unos links que dicen, mira, si quieres tal cosa, accede a este link. Y ese link, en algunos casos, ¿cierto? Malintencionados, te mandan, ¿cierto? A páginas que son ficticias y te piden lo mismo, información laboral, personal o financiera. Y caemos también. Por eso digo, si hay alguna promoción, si hay algo por el estilo, aseguremos de que efectivamente sea así, ¿sí? Vamos a las fuentes. Hombre, si me llegó, no sé, de una entidad financiera, de una empresa de seguros, de una cadena importante de ventas, pues miremos a ver si efectivamente lo hay. Porque normalmente hoy, más adelante, y ahorita vamos a hablar de los datos, ¿no? Hoy hay una tendencia en la personalización, pero hoy se maneja más desde la generalidad. Más adelante vamos a hablar del poder de los datos, pero ese es el concepto hoy en día. Listo. Luis, uno de los temas que queremos hablar en esta charla son los cuidados con la tarjeta de crédito. Ese robo de información con tarjeta de crédito. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo hacemos para que... ¿Dónde fallamos que se nos puede llevar nuestra información? Bueno, hablemos de los datos. Hablemos de los datos. Al final, la tarjeta de crédito tiene datos
que es de interés no solamente para mí, sino para otros, los dueños de lo ajeno que lo llamamos. Y hay que verlo desde dos aristas. Uno, el cuidado que yo como individuo y dueño de la tarjeta debo tener sobre el producto, en este caso tarjeta de crédito, y lo meticuloso que tengo que ser, ¿no? Frente al uso como tal de la tarjeta de crédito. Entonces, así como mencioné ahorita que hacen phishing y suplantan a las entidades financieras, o intentan, ¿no? No es una suplantación formal, no es, me refiero a la suplantación es intentar suplantar por medio de un correo electrónico a la entidad financiera, diciendo, mira, accediendo a este link puedes aumentar el cupo de tu tarjeta de crédito, y después van a una página ficticia y entregamos todos los datos de la tarjeta de crédito, ¿sí? Ahí hay una fuga de información hecha por ti mismo, por no tener en cuenta ciertos cuidados desde los correos electrónicos. Y eso es una forma del secuestro de la información, o del robo de la información de la tarjeta de crédito. Ahora bien, está la otra parte. Y la otra parte es el comercio. Y el comercio hay que verlo desde dos puntos, porque hay comercios que viven más en el mundo físico, hay comercios que viven en ambos mundos, ¿no? En el digital y en el físico. Honestamente, desde el mundo físico no hay mucho que hacer para las tarjetas de crédito. Tengo que ser muy honesto con ustedes. Sí hay un control que sí podemos hacer, y es al menos verifique que la tarjeta de crédito que le está presentando el cliente coincidan la información de la tarjeta de crédito con la persona y con la cédula que están presentando la persona a nivel físico. Ahora, a nivel digital, es un cuento un poco diferente, ¿sí? Y lo digo de esa manera es porque depende de la magnitud de la entidad o de la compañía o del comercio que tú eres, ¿no? Porque muchos de los comercios para la venta digital utilizan pasarelas de pago. Y hay muchas pasarelas de pago para el consumo de la tarjeta de crédito. Y las pasarelas de pago por default, ¿cierto? Por defecto, tienen una seguridad que de alguna manera protegen tanto al comercio como también al tarjetaviente, ¿no? Entonces, por ese lado, uno diría, bueno, está más o menos controlado el tema, mas sin embargo, yo siempre sugiero tener claro unos aspectos, y es, tenga segundos factores de autenticación. Si usted va a manejar la tarjeta digital, hay billeteras digitales donde tú puedes colocar la información de la tarjeta de crédito. Hay muchas en el mercado. Utilícelo, ¿cierto? Hay comercios, dependiendo del tamaño, donde yo les propongo también buscar temas de monitoreo, ¿cierto? Identificación biométrica para saber si efectivamente el que tiene la tarjeta sí es la persona que creemos que es, ¿sí? Que son los retos de la digitalidad y de la compra no presencial. En fin, es todo ese movimiento desde el contexto virtual que podemos hacer. Una, que nos apoyamos desde las pasarelas de pago, y otro que tú como dueño de la tarjeta debes tener presente. Corto porque se nos acaba el tiempo, y es cómo puede el comercio brindarle seguridad o tranquilidad a quien va a comprar de que está cumpliendo con estos requerimientos que hay para comprar tranquilamente, para yo poder hacer una compra segura. Claro que sí, mira, la mejor forma de lo que puede hacer fue algo que justamente anticipé durante durante la charla, y es poder cumplir con un requerimiento que es exigible por las diferentes franquicias de tarjetas de crédito. Estoy hablando de cumplir con la norma PCI. Si un establecimiento de comercio cumple con esta norma, que tiene unos requisitos específicos y especiales frente a ese tema, seguramente ya allí estaríamos entonces logrando 100% lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, de esa manera es que logramos estar completamente tranquilos cuando cumplimos con esos requerimientos de la norma. Son 12 requisitos, que allí tenemos requisitos procedimentales, requisitos frente a temas físicos, requisitos también orientados de manera un poco más técnica, pero creo que esa es la mejor alternativa. Eso me está garantizando de que podemos estar completamente tranquilos frente al cumplimiento de este tipo de situaciones. Pero además de eso, pues la conciencia que tengamos también como establecimiento de comercio. O sea, no únicamente desde el punto de vista técnico, sino también poder establecerlo en todas las otras situaciones que nos puedan llegar a ayudar. ¿Quién te certifica? Cuando hablamos de PCI, allí algo importante tener en cuenta, y es, depende el número de transacciones que realice el establecimiento de comercio. Cuando un establecimiento de comercio hace más de 1 millón de transacciones anuales, debe obtener su certificado, su cumplimiento, a través de una QSA, un asesor
de seguridad cualificado será el encargado de ir, visitarlo y establecer que efectivamente cumple con estos requerimientos. Cuando un establecimiento de comercio realiza menos de 1 millón de transacciones en el año, podría hacerlo a través de programas de autogestión, que es tal como está establecido por la norma PCI, de acuerdo a lo que dicen las mismas franquicias de tarjetas de crédito. Entonces, allí ya lo puedo hacer de una manera más autogestionada, podría ingresar a la página del Consejo de la PCI, descargar los funcionarios y ejecutarlo, poder hacerlo desde allí. Incocrédito incluso también ofrece algunas alternativas en el evento en que un establecimiento de comercio pues ya esté totalmente decidido a poder implementar el cumplimiento de esta norma PCI. Correcto. Algo que se nos quede por fuera, alguna recomendación, Luis, que quieras dejarle finalmente. Ya nos has dado algunas, pero algo como que vamos como a concluir. Lo que les decía ahorita, desconfianza por defecto. No asuman absolutamente nada. Quédense con ese mensaje. Cuiden absolutamente todo, absolutamente todo. Todo lo que es digital es hackeable. Todo lo que es digital se puede acceder de alguna forma. Cuiden cada detalle de su contexto digital y cuiden a su familia de la misma manera. No crean que esto solamente es para comercios, no crean que esto es para empresas grandes, no crean que esto es para multinacionales. Esto no respeta absolutamente nada. Cuídenlo y permitan cuidar la información de los clientes en caso de que sean comercios. Permitan ese cuidado, hagan las verificaciones desde las pasarelas de pago, como bien lo mencionó Freddy, es fundamental. PCI es un estándar internacional que le ponen mucha atención. Todos los locales, todas las empresas que proveen un bien o un servicio enfocado a tarjetas de crédito, a medios de pago, créanme que tienen claro qué es PCI. No les están hablando en términos extraños. Ellos saben de lo que se habla. Hagan el esfuerzo de al menos hacer una validación, lo que llamamos la debida diligencia de cara al tema de PCI. Claro, yo quisiera de todas maneras aclarar no, como decir, no es un mensaje de terror, o sea, cuidarse es fácil, es lo que decían ustedes, es un mensaje que es más como un consejo, cuidarse es fácil, es prestar un poco de atención para poder tener una vida digital tranquila, de alguna manera, una vida electrónica tranquila. ¿Es así, cierto? Sí, exacto. Es cierto, sí, yo creo que también aquí es importante siempre prestar muchísima atención a las reacciones, al tercero también, a la persona que quiere acercarse a mí. Yo hace algunos años, cuando hacía algún tipo de charla sobre los temas de poder tener cuidado frente al robo de información, pues siempre lo que decía es, cuidado con el ingeniero social, cuidado con la personita que me está contactando, que se acerca a mí por allá en el medio de transporte, en el restaurante, en la reunión social. Claro, pero hoy el verbo tuve que cambiarlo, porque si bien es cierto, tengo que cuidar a esas personas, también debo cuidarme de aquellos que quizá ese tipo de ofrecimientos o ese tipo de engaños los hacen es a través del ciberespacio. Entonces, esos ofrecimientos de pronto de dinero fácil, esos ofrecimientos un poco que son extraños, que me generan beneficios, que me están otorgando protección, seguridades y demás, que son poco usuales, pues son los argumentos que en muchas ocasiones utiliza el ciberdelincuente, utiliza el tercero para poder lograr su cometido, para que yo fácilmente caiga y entregue información que después va a ser utilizada para la ejecución de los fraudes. Entonces, aquí apoyando totalmente lo que Luis nos mencionaba, pues esto no es únicamente para que nos cuidemos como empresa, como establecimiento de comercio, sino también nosotros mismos. Normalmente cuando sucede ese tipo de fuga de información, de robo de información, pues a veces no se da tanto en los establecimientos de forma directa, sino que mucha de esta se puede dar es cuando yo como personita me descuido, comparto la información y después por allí también se pueden ejecutar acciones de fraude. Entonces, en todos los escenarios debemos buscar alternativas para podernos cuidar muchísimo. Claro, y en todo caso nadie se gana una rifa sin comprar boletas para que se tenga muy en cuenta. Exactamente, así es. Así es. Mario, un mensaje. Claro. Haga cotidiana la seguridad, haga cotidiano. Recuerdan antes, voy a devolverme, no existía mundo digital. Recuerdan que los papás nos decían, no te metas por esta calle a esta hora porque es riesgoso. De alguna manera hacían una seguridad por nosotros y nosotros no lo hacíamos. O muchos, no sé si les pasó, pero al menos mi mamá de vez en cuando me decía, no vayas a la casa utilizando el mismo recorrido, ¿cierto? Miren que son tips que anteriormente se daban, sino que estamos en un contexto que es distinto, es digital, pero es lo mismo. Hay amenazas igual que en el mundo físico, lo hay en el mundo digital, ¿cierto? Así como hay ladrones en el mundo físico, lo hay en el mundo digital. Lo que pasa es que no estamos preparados o no hemos sido conscientes en el consumo de la digitalidad. Vuelvo e insisto.
pero estamos en el momento. Es sencillo, les he manifestado a algunos de ellos. Lo pueden hacer ya, descargar un gestor de contraseña en el App Store o en los demás, los pueden descargar, pongan gestores de contraseña, háganlo ya si quieren. Ahí hay, ¿cierto? Utilícenlo y al final, ¿cómo aprende? Utilizándolo, para de contar. Y naveguen desde su correo electrónico y redes sociales y busquen factor de autenticación, segundo factor de autenticación en 2 pasos, WhatsApp lo tiene, búsquenlo. Miren que no estoy hablando de cosas extrañas, ahora lo estoy hablando desde el individuo. Para temas de comercio, donde probablemente tengan robustez tecnológica, hay que asesorarse, como dijo Freddy, de personas de tecnología, pero al final, si entiendes el concepto como individuo, probablemente lo extrapolas a un mundo un poco más grande, de servidores, cierto, de robustez tecnológica, pero es sencillo. No nos enredemos con esos términos que no querías asustarlos inicialmente, pero realmente vivimos en un contexto donde estas son las amenazas que hay, ¿cierto? Conozcámoslas o no, esas son las amenazas donde podemos estar en riesgo si no cuidamos lo nuestro, que son nuestros propios datos. Ese es el mensaje. Listo, perfecto. A mí me gustaría también, Mario, si me permites, algo importante que lo mencionaba Luis, y algo tan sencillo a veces como que podamos instalar un antivirus en nuestros dispositivos y que no lo tenemos, o que cuando lo instalamos, vamos e instalamos un software pues de pronto de dudosa procedencia, un antivirus de dudosa procedencia. Entonces, de pronto en eso somos a veces muy coloquiales. Eso es lo que también permite que hayan instalaciones de malware maliciosos, porque somos un poco folclóricos frente a esos temas. O sea, que no utilizamos un software legal, o utilizamos copias piratas, le pedimos a nuestro amigo que nos haga la instalación entonces en nuestras máquinas, y más en nuestras máquinas que utilizamos en las empresas, en los establecimientos de comercio. Entonces, al menos tener un software legal, por lo menos tener entonces un antivirus que me preste un soporte. Hace un momento Luis hablaba del antivirus en los dispositivos telefónicos. De acuerdo con lo que nos dice Kaspersky, que es una firma pues muy reconocida de los temas de seguridad de la información, 86% de los teléfonos celulares en Colombia no tienen un antivirus. Entonces, imagínate el dato. Y por allí hacemos 1000 transacciones, hacemos una cantidad de envío de información en un dispositivo que seguramente no nos está prestando ninguna seguridad. Entonces, que garanticemos por lo menos que esos dispositivos que utilizamos cuenten con los mecanismos de protección adecuados, pues eso nos va a facilitar también muchísimo la vida y se la va a entorpecer a los delincuentes. Claro, perfecto. Anóteme en ese 86%, Freddy, que ahí estoy yo. Luis, Freddy, muchas gracias por participar, muchas gracias por la información que nos dan, por ese conocimiento que comparten con nosotros, que es muy valioso, porque eso es lo que nos gusta también, que los consumidores de los contenidos de Plink encuentren información, y pues muchas gracias por participar en esta charla virtual. Gracias, Mario. Gracias, Luis. Un gusto. Incocrédito poder hacer parte justamente de ese tipo de charlas y poder generar estos consejos, estas recomendaciones. En los temas de fraude no existe competencias. Aquí lo que tenemos que hacer siempre es poder hacer sinergias para poder luchar contra aquellas personas que quieren obtenerlo de una manera fácil. Muchas gracias. Claro. Así es, muchas gracias a ustedes. Recuerden que existe el blog de Plink, vendemás.plink.com.co, y ahí pueden encontrar mucha más información que les va a servir sobre seguridad, pero también sobre cómo utilizar los datos bien utilizados. Muchas gracias por estar en esta charla. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a todos por acá. Hasta luego. Hasta luego.